Bueno, vamos a ver un ejemplo de aplicación de estos conceptos que introdujimos en esta clase. En este ejemplo lo que se quiere es calcular la radiación de la radiación emitida por una superficie que está indicada como superficie 1 en este dibujo y que llega de esa radiación emitida, la que llega a las diferentes superficies representadas aquí con los números 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Em, estos calores de radiación que salen de 1 y llegan a 2 se expresarían de esta forma, pero además con algunas condiciones que van a ser más simples o simplificar este problema, que son, primero, la distancia entre las superficies, entre la 1 y las demás, es igual a R y todas tienen la misma área, están todas a la misma distancia, R, de la superficie 1, y además las dimensiones de las superficies de todas son mucho menores que el radio. ¿Sí? Es decir, la distancia de esta es mucho más grande que las dimensiones de las distintas superficies. Y finalmente se conoce la intensidad emitida por la superficie 1, en este caso sería la intensidad total, integrada en todo el espectro de longitudes de onda. ¿Sí? Y se sabe que esta intensidad es difusa. ¿Qué quería decir difusa? Que era igual en todas las direcciones de propagación. Bueno, ¿qué podemos hacer? Utilizar la definición de intensidad emitida, en este caso total. Si ven, no está la dependencia con la longitud de onda porque acá ya está integrada. El integral entre 0 e infinito ya está hecho. ¿Sí? Entonces, esta intensidad es el calor emitido por la superficie en determinada dirección alrededor de un ángulo sólido, este, alrededor de esa dirección, ¿sí? Por unidad de área de superficie perpendicular a la dirección de propagación y por unidad de ángulo sólido alrededor de esa dirección. No aparece acá, como dijimos, la longitud de onda porque estamos hablando de la intensidad total, integrada en todo el espectro. Bueno, entonces despejando acá el calor, podríamos decir que un diferencial de calor emitido por la superficie 1 en una determinada dirección va a ser la intensidad que, como dijimos que era difusa, ya no depende de la dirección, multiplicada por un diferencial de área de superficie que emite por el coseno del ángulo que forma la normal de la superficie que emite con la dirección de propagación y multiplicada por el ángulo sólido correspondiente. Entonces, esto es un diferencial de calor porque estamos hablando de un diferencial de área que emite y un diferencial de ángulo sólido alrededor de una determinada dirección. ¿Sí? Eh, para hallar un calor total deberíamos integrar esta expresión tanto en el área que emite, área 1, y en el conjunto de ángulos sólidos que correspondan a, a los ángulos sólidos que subtienden las demás superficies sobre los puntos de 1, sobre los distintos puntos de 1, ¿no? Porque vamos a integrar en el área de 1. ¿Sí? A los ángulos sólidos de estos les vamos a llamar omega 1 de 1 hacia i o hacia las diferentes superficies. Aquí abajo entonces tenemos la expresión de este calor, ¿sí? Que sería el calor que emite 1 y llega hasta la superficie i, que sería igual a la intensidad emitida por la superficie 1, que es la misma en todos los puntos de la superficie 1, ¿sí? Eso no lo dijimos antes, pero es una hipótesis que es la misma intensidad en todos los puntos de la superficie 1, integrada en el área de la superficie y en los ángulos sólidos subtendidos por las distintas superficies. Bueno, vamos a ver
¿qué pasa o cómo calcular entonces el calor que sale de la superficie 1 y llega a la 2? Eh, si las dimensiones de la superficie, o usando que las dimensiones de la superficie son mucho menores que la distancia que la separan, entonces podemos ver que, por ejemplo, el ángulo θ 1, que es el que forma los rayos que salen de 1 y llegan a 2 con la normal a la superficie 1, son todos los mismos prácticamente para todos los puntos de la superficie 1, ¿sí? Y todos valen 0 en este caso, ¿no? Porque las dos superficies están enfrentadas. Y además, el ángulo sólido con el que ven los puntos de 1 a la superficie 2, ¿sí? Los ángulos sólidos que subtienden la superficie 2 sobre los puntos de 1 son todos iguales, ¿sí? Usando esto y sustituyendo entonces aquí ya los integrales por, como son todos valores constantes, se nos van los integrales y nos queda esta expresión que está acá, que sería la intensidad emitida por la superficie 1 multiplicado por el área de 1 por el coseno de θ de 1, esto es el área perpendicular a la dirección de propagación, y multiplicado por el ángulo sólido que subtiende la superficie 2 sobre los puntos de 1. Además, como la superficie 2 es muy pequeña respecto del radio R, podemos decir que el ángulo sólido, ¿sí? que subtiende la superficie 2 sobre los puntos de 1 se pueden escribir como si fueran diferenciales de ángulo sólido, ¿no? Porque son son áreas pequeñas, entonces como si fuera un diferencial, y esto es básicamente el diferencial de área multiplicado por el coseno del ángulo que forma la normal al área con el rayo, En este caso también es 0, ¿sí? Es decir, el ángulo sólido de 1 a 2 es igual al área de 2 por el coseno de θ 2 sobre el radio cuadrado. Esto es porque se puede trabajar como si fuera una superficie diferencial, eh, como si estuviera contenida en una esfera, ya, esta, y como esa área ya es perpendicular a la dirección de propagación, o sea, efectivamente ya está contenida dentro de una esfera, ¿sí? No hay que proyectarla. Esto es igual al área dividido al radio cuadrado, ¿no? El coseno de θ 2 es igual a 1. Esto resulta en esta expresión para el calor de 1 a 2, ¿sí? Sin sustituir los cosenos, los valores de los cosenos, que aproximadamente, por el hecho de que las dimensiones son mucho menores que las distancias, es aproximadamente entonces la intensidad multiplicada por las áreas de ambas superficies por los cosenos de los ángulos que forman las normales a la superficie con el rayo o los rayos que unen, ¿sí? O que salen de 1 y llegan a 2. En este caso en particular, en que las dos superficies están enfrentadas, los cosenos valen 1, entonces este calor queda igual a la intensidad por el área al cuadrado, ¿sí? Pero esta expresión que está acá en realidad no depende de si, o sea, como ya tiene los cosenos incluidos, no depende de si las superficies están enfrentadas o no, como es este caso. En este caso no están totalmente enfrentados, mejor dicho, no son paralelas, ¿no? Así que se ven pero no son paralelas. En este caso, aplicando de forma análoga las simplificaciones debido a que las dimensiones de las áreas son mucho menores que las distancias, podemos decir que el calor que sale de 1 y llega a 3 es igual a la intensidad que sale de 1 multiplicado por el área de 1 por el coseno del ángulo de los rayos que forman la normal a 1 con los rayos que unen la superficie 1 y la 3, ¿sí? Multiplicado por el ángulo sólido que subtiende la superficie 3 sobre los puntos de la superficie 1. En este caso, como los rayos que unen la superficie 1 y la 3 no son normales a 1, el coseno de θ1 va a dejar de ser 1, ¿sí?
va a ser menor a 1, ¿sí? Este es el coseno de 30, y esto lo que implica es que el área, ¿sí?, de la superficie 1 perpendicular a los rayos que salen de 1 y llegan a 3 es menor que el área de 1, ¿sí? Y es menor porque es el área de 1 proyectada según la dirección, o según el plano normal a la dirección de los rayos, ¿sí? Y luego el ángulo sólido que subtiende la superficie 3 sobre la 1 es básicamente, se calcula de esta forma otra vez porque se puede trabajar a la superficie 3 como un diferencial de área, ¿sí? Entonces es igual al área de 3 proyectada en un plano normal a la dirección de los rayos que le llegan, es decir, A por coseno de tita 3 dividido R cuadrado. Otra vez, como tita 3 en este caso es 0, es decir, la superficie o la normal a la superficie tiene la misma dirección que los rayos que le llegan desde 1, esto es igual al área dividido R cuadrado. Finalmente entonces, el calor que sale de 1 y llega a la superficie 3 va a ser igual a esto que está acá, la intensidad, multiplicado por el área al cuadrado por el coseno de 30. El coseno de 30 es 0,87, ¿sí? Entonces, en definitiva, llega un calor algo menor al que le llegaba a la superficie 2, que era la que estaba enfrentada totalmente, vamos a decir, ¿no? O sea, en una dirección normal a la superficie 1. En este caso, lo que llega de radiación de 1 a 3 es algo menos debido al coseno de tita 1, ¿sí? Debido a que la superficie que ve la superficie 3, o mejor dicho, lo que ve la superficie 3 de la superficie 1 es una superficie algo menor debido a que está proyectada a un ángulo de 30 grados, ¿sí? Bueno, con la superficie 4, ¿qué pasa? Es muy parecida a la anterior, a la superficie 3, pero hay una diferencia. ¿Sí? La superficie 3 era como esta, ¿no? Estaba a 30 grados, ¿sí? Los rayos que salen de 1 y llegan a 4 están a un ángulo de 30 grados respecto a la normal a 1, pero además la superficie 4 no está orientada según, o la normal no es este, colineal con los rayos que le llegan de 1. Como ven acá, también es una superficie que está horizontal, o sea, tiene el mismo ángulo que tita 1, 30 grados, ¿sí? Como acá lo ven. Entonces, a ver, para calcular el calor entonces que sale de 1 y llega a 4, otra vez usamos la misma ecuación que antes, intensidad por el área de 1, por el coseno de tita 1, por la proyección del área que emite, vamos a decir, según la dirección de propagación, y por el ángulo sólido que subtiende la superficie 4 respecto a la superficie 1. Acá, en este ángulo sólido, es que vamos a ver la diferencia respecto al caso anterior, ¿sí?, que era de 1 a 3. En el caso debido a que la superficie 4 no está perpendicular a la dirección de propagación de los rayos, el coseno del ángulo, es decir, el área proyectada, el área 4 proyectada en un plano perpendicular a los rayos, es menor al área, ¿sí?, de 4, y es igual al área de 4 multiplicado por el coseno de tita 4. Entonces, en este caso el ángulo sólido es algo más chico, ¿sí?, que en el caso anterior, y es más chico por un factor de 0,87, que es el coseno de 30, ¿no? Entonces, el calor que sale de 1 y llega a 4 va a ser igual al coseno de 30 al cuadrado multiplicado por la i por el área al cuadrado. Es decir, va a ser más pequeño que el que llega de 1 a 2 y que el que llega de 1 a 3, ¿sí? Acá tenemos el efecto entonces doble de orientación, o sea, los rayos emitidos en sentido que no es normal respecto de la superficie 1 y que inciden en un ángulo que tampoco es normal respecto de la superficie 4, ¿no?
Y el último caso es el de la superficie 5, que se encuentra a 90 grados, ¿sí? O mejor dicho, los rayos que salen de uno y podrían llegar a la superficie 5 son rayos que están a 90 grados respecto de la normal a 1, ¿sí? Aunque la superficie 5 está orientada, ¿sí?, según la dirección de estos rayos, ¿sí? Pero en este caso entonces, otra vez, usando la misma fórmula, tenemos el problema de que el coseno de θ 1, ¿sí?, es igual a 0. Era lo que veíamos antes, cuando hablábamos de la potencia emisiva direccional, ¿sí?, que los rayos, o sea, la potencia que sale de 1 y llega a 5, o la potencia que sale de 1 en dirección paralela a la superficie, va a ser 0, ¿sí? Acá lo vemos. El calor entonces que sale de 1 y llega a 5 es igual a 0. Entonces, finalmente, una observación que yo creo que es interesante porque permite fijar cierta idea acerca de la importancia del parámetro de intensidad espectral o intensidad total de radiación, de la I, ¿sí? Vamos a ver cómo se comparan o cómo son la intensidad emitida por la superficie con la intensidad de radiación incidente sobre las demás superficies. Bueno, esto lo podemos ver utilizando las definiciones de ambas, ¿no? Si consideramos entonces estas superficies 1, 2, 3 y 4 como superficies diferenciales, que era lo que estábamos haciendo en realidad de forma aproximada, pero ahora sin aproximación, podemos decir que el calor o el diferencial de calor que sale de la superficie 1 y llega a cualquier otra superficie va a ser igual a la intensidad emitida por la superficie 1 multiplicada por el diferencial de área 1 por el coseno del ángulo que forman la normal a la superficie y la dirección de propagación, y multiplicada por el diferencial de ángulo sólido que subtiende la superficie que sea sobre el origen, que es la superficie 1. Este diferencial de ángulo sólido se puede expresar de esta forma, como ya vimos: el diferencial de área receptora, ¿sí?, multiplicado por el coseno del ángulo formado por la normal de la superficie receptora y la dirección del rayo, ¿sí?, dividido la distancia entre las superficies al cuadrado. Juntando estas dos expresiones obtenemos esta otra. Ya habíamos visto una muy parecida, sin diferenciales, en que podemos expresar entonces un diferencial de calor que sale de 1 y llega a cualquier otra superficie como la multiplicación de la intensidad emitida por la superficie 1, los diferenciales de áreas de ambas superficies y los cosenos de los ángulos que forman las normales a ambas superficies con la dirección de propagación de la radiación que estamos mirando. Ahora vamos a tratar de expresar la misma cantidad, o sea, el calor que sale de 1 y llega a cualquiera de las otras superficies, pero en función de la radiación incidente, es decir, parados en las superficies 2, 3 y 4 y viendo cómo llega la radiación desde 1. Y ahí sí entra en juego lo que es la intensidad de radiación incidente, I sub I, ¿sí? Como ya vimos, está definida de forma análoga a la radiación emitida. Entonces, desde el punto de vista de las superficies receptoras, el calor que sale de 1 y llega a cualquiera de ellas se puede expresar como la intensidad de radiación incidente sobre la superficie J multiplicada por el área de esta superficie J proyectada, ¿sí?, según la dirección de propagación de la radiación, ¿sí?, esto ya lo vimos, y multiplicada por el ángulo sólido con el que ve esa superficie J a la superficie 1, es decir, el ángulo sólido subtendido por la superficie 1 con origen
o sobre los puntos de la superficie 3. Este diferencial de ángulo sólido se puede escribir entonces como el diferencial de área 1 multiplicado por el coseno de θ 1 para proyectarlo y que quede perteneciente a una esfera, a un cascarón esférico de radio r y centro en 3 o en 2 o en 4, ¿sí? Dividida la distancia entre la superficie 1 y la superficie j al cuadrado. ¿Qué resulta esto? Bueno, resulta en una expresión análoga a la de arriba, con la única diferencia que en vez de la intensidad emitida tenemos la intensidad incidente, ¿sí? Pero luego aparecen los diferenciales de ambas áreas, j y 1, y los cosenos de los ángulos θj y θ1. Entonces, acá tenemos de nuevo las mismas ecuaciones que vemos. La multiplicación de estos, o sea, todos estos factores son iguales en ambas expresiones, ¿sí? Y el calor que sale de 1 y llega a j es el mismo, ¿no? O sea, estamos hablando del mismo calor, estamos expresando el mismo calor viéndolo desde dos puntos de vista distintos. ¿Esto qué quiere decir? No hay otra opción que esto que está acá. O sea, la intensidad de radiación emitida por 1, ¿sí?, es igual a la intensidad de radiación incidente por cada una de las superficies. ¿Tá? ¿Qué implica esto? Esto implica que la intensidad de radiación, ¿tá?, no es una característica de la superficie, o mejor dicho, es una característica del rayo, ¿sí? La intensidad no depende de si fue emitida o está siendo recibida por una superficie, sino que es una característica del rayo que viaja, ¿sí? La intensidad de la radiación que emite la superficie 1 es igual a la intensidad de radiación que le llega a la superficie 3 desde 1, ¿sí? Es decir, la intensidad no se modifica con el rayo, a menos que haya algún elemento aquí que absorba, ¿no?, radiación. Ahí ya es otro tema, pero si estamos en presencia de un medio transparente a la radiación que no la afecta, el rayo que sale de 1 y llega a 3 tiene la misma intensidad en todo su recorrido, ¿sí? Y entonces es igual la intensidad de radiación emitida que la de radiación incidente, ¿no? Entonces, como es algo que fija la idea de la importancia y de la razón de ser de la intensidad de radiación, ¿no? Bueno, terminamos. Para terminar, en realidad, la clase de hoy hacemos un resumen. Esta clase es una clase bastante cargada de conceptos nuevos y de cosas que son poco, a veces poco intuitiva. Hay que acostumbrarse a varios de los conceptos que se introdujeron acá. Bueno, los conceptos de ángulo sólido, de intensidad espectral o de intensidad de radiación en general, de potencia emisiva o de emisión y de irradiación, ¿sí? También vimos, para tratar de asimilar mejor los conceptos, cómo afecta la orientación de las superficies a la cantidad de radiación emitida e interceptada por unas y otras superficies. Y bueno, principalmente destacar que luego en todo lo que es la parte de estudio de intercambio de radiación entre superficies, principalmente los conceptos de potencia emisiva y de potencia emisiva espectral y de irradiación espectral van a ser muy usados luego. Creo que está de más decirles que intenten leer o que lean el Incropera, donde están desarrollados estos temas. Hay algunas cosas, algunos detalles que están vistos de forma un poco distinta
Por ejemplo, en lo que es la potencia emisiva espectral direccional que vimos eh, hace ya un rato. A ver si llego aquí. La potencia emisiva espectral direccional, es decir, una potencia emisiva para cada dirección. Esta no está identificada en el INCROPERA, ¿sí? No se trabaja con esta cantidad, pero con las demás sí, con la hemisférica y la total sí. Em, pero más allá de algunas sutilezas y diferencias, eh, les recomiendo que se lo miren, que miren los ejemplos y que intenten hacer los ejercicios del práctico para ir asimilando estas cosas.